Ustedes saben reconocer el tiempo natural, pero no saben reconocer el tiempo de su visitación, porque aquel al cual tanto claman, oran y piden estaba delante de ellos y ellos no se daban cuenta. Y el Señor Jesús lloró muy profundamente cuando estuvo delante de Jerusalén en las alturas y lloró y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces como la gallina he querido juntarte como los polluelos, pero por cuanto no conociste el día de tu visitación, no quedará sobre ti piedra sobre piedra. Entonces no supo Jerusalén, no supo el pueblo judío, porque dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, no lo reconocieron, lo tenían delante a Jesús y no lo reconocieron. Hoy la iglesia tiene que actuar en forma diferente. Hoy la iglesia viene a ser esa tribu de Isaacar, que tiene que reconocer el tiempo que nos toca vivir y reconocer que este tiempo es para tomar decisiones y acciones. No es un tiempo de tibieza, no es un tiempo de religiosidad, es un tiempo de despertar. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes. No podemos estar dormitando y cabeceando, pero tenemos que saber que estamos aquí porque Dios nos ama. La bandera primordial del corazón de Dios está marcada por el amor. Y es por ello que estamos acá, no porque lo merezcamos. Y el amor se manifiesta a través de su gracia. Y es por eso que estamos acá, porque hemos sido salvos. No porque merezcamos más que la gente que está afuera. Hemos sido tan pecadores como ellos y hemos estado tan perdidos como ellos. Por eso cuando vemos pasar esas multitudes camino a la perdición, no nos da dolor y tristeza, porque nosotros estábamos en esas galeras como esclavos, caminando rumbo al infierno, creyendo que estamos buscando al Dios vivo. Pero un día llegó el mensaje del Evangelio y conocimos la verdad, y la verdad nos hizo libre de toda esa esclavitud. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Así tuvimos nosotros caminando por muchos años, unos por muchos, otros por pocos. Pero estuvimos caminando creyendo que nos iríamos al cielo, pero estamos rumbo al infierno. Pero hoy estamos aquí por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que en primer lugar sepamos que estamos acá para ser salvos, porque Dios nos está formando para que su gracia se manifieste cada día en nuestras vidas. Esa gracia que tiene que ver con la madurez a través de la presencia del Espíritu Santo y la palabra de Dios. En la medida que vamos madurando, como dice 3 Juan versículo 2, vamos a seguir nosotros pudiendo disponer de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vimos a Jesús nos volvemos hijos, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, hemos estado viendo acerca de los tiempos que nos toca vivir, y como iglesia tenemos que estar atentos, tenemos que estar discerniendo. No podemos estar dormidos, espiritualmente tenemos que estar alertas y velando como los atalayas. Y habíamos visto lo que decía la palabra de Dios, como Pablo le habla a Timoteo claramente en 1 Timoteo capítulo 4, 16, donde dice la palabra de Dios así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y las que te oyeren. Amén. Entonces todas estas circunstancias que estamos viviendo no nos hacen sino de que nosotros lleguemos a la conclusión que estamos por eso hemos sido salvados por el Señor. Amén. Pero también estamos aquí no solo para ser bendecidos, sino para ser un canal de bendición. ¿Esto qué cosa quiere decir? Extender esta grande salvación a otras personas. ¿Quién dice amén? No somos egoístas y esta salvación es solo para mí, ahora yo, Señor, quiero yo. No, el juego de yo no está en la vida cristiana, sino al contrario, mirar con compasión como hay multitudes, miles de millones de personas que están rumbo a una salvación, a una perdición eterna. Entonces, eso nos lleva a que también nosotros estamos acá no solo para crecer espiritualmente, para disfrutar de las bendiciones de Dios, sino también para ser un canal de bendición a través de qué, como lo hemos visto ahorita, como lo hacía Pablo con Timoteo cuando le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Está hablando entonces de que hay dos elementos fundamentales en esta labor maravillosa: el mensajero y el mensaje. Habíamos visto cuáles son las características del mensajero. ¿Quiénes son los mensajeros de Dios? Amén. ¿Los demás son mensajeros de quién? ¿Ya? ¿Cuántos mensajeros? Hay dos tipos de mensajes nada más. ¿Cuántos mensajeros de Dios hay acá? Amén, amén. A ver, cualquier persona que no levantó la mano, vamos a orar para que le quede el brazo. Amén. Es que, hermano, es que está comprobado. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de testificar acerca de lo que Dios ha hecho, no solo hacemos con el testimonio de las palabras, sino también de los hechos. Mejor te cuando son de Cristo y levantas la mano, estás dándote un testimonio vivo desde el mundo espiritual de que tú eres de Dios. Cuando tú no lo levantas, generas una incertidumbre espiritual. Los demonios dicen: ¿será o no será? Debe ser uno de los nuestros que está ahí camuflado. ¿Dejo entender? Entonces, nosotros tenemos que descartar completamente cualquier tipo de cercanía con las tinieblas. ¿Amén? ¿Cuántos son de Cristo? Amén, levanten la mano. Si tú no levantas la mano, de repente se da el arrebatamiento, hermano, y te quedaste. Ya levantaste, hermano, muy tarde.
Ya no hay segundo arrebatamiento, hay un solo vuelo. No hay solo nada más. La palabra no dice vuelo 1, vuelo 2. Entonces, es importante estar atento. ¿Por qué? Porque venimos no solo a recibir, sino también a interactuar. Interactuamos de esa manera. Interactuamos con el mundo espiritual, como lo compartimos hace unos domingos atrás. Todo lo que afecta al mundo espiritual, ¿va a afectar qué cosa? El mundo natural. Entonces, estamos viendo ahora de que, ¿para qué estamos? Estamos para predicar el mensaje del Evangelio. Por eso estamos acá. Como decía, el domingo pasado uno dirá, pero si ya me convertí, tan lindo es el cielo, mejor nos vamos. Pero Dios quiere que estemos aquí, ¿para qué? Porque si nosotros apenas le predicamos a alguien y se va al cielo, imagínate quién le predica a los demás. ¿Me dejo entender? Entonces estamos aquí porque por el amor de Dios. Por el amor de Dios para con nosotros y para que todas esas personas, incluyendo tu familia, ¿toda tu familia es salva? ¿Cuántos aún tienen familiares cercanos y no tan cercanos que todavía no están en el reino? ¿Se dan cuenta cuántos? Yo también tengo, me contaba, ahí les estamos predicando, pero ¿sabes qué? Dale las gracias. Me contaba ahora un hermano, me decía, ¿qué hago, pastor? Dale las gracias al Señor. Tú ya le predicaste, ahora predícale, ya le predicaste con la palabra, predícales con el testimonio. ¿Me dejo entender? Gánalos con el testimonio, que ellos vean que no eres solamente floro, sino que eres fruto. ¿Me dejo entender? El floro es para adornar, el fruto es para vivificar. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando estamos nosotros dando el testimonio de una auténtica vida transformada, es la mejor predica que le puedas dar a tu familia. Entonces, aunque no va a ser el primer día, de repente no va a ser el segundo día, no va a ser el primer mes, no va a ser el segundo mes, no va a ser el primer año, pero va a llegar el momento en el cual se va a concretar porque Dios es fiel. Y porque tú has confiado en Dios, y los que confiamos en el Señor jamás seremos avergonzados. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. Entonces, estamos viendo de que el Señor nos ha dejado acá, nos ha llamado ¿para qué? Para extender el reino de los cielos. ¿A través de qué vamos a extender el reino de los cielos? A través del mensaje del Evangelio. Y la palabra Evangelio significa buenas noticias. Y hay dos elementos que integran esta misión. Es el mensajero y el mensaje. Entonces hemos visto, porque acá dice, ¿no? Cuídate de ti mismo. Aquí se está refiriendo al mensajero. ¿Ya? Y de la doctrina. Aquí se está al mensaje. Entonces, no es cuestión de ir a predicar por predicar, ni cuestión de predicar el tema que se te ocurra. Ay, que me han visto en una radio que se apareció un pastor que dice que Jesús va a venir con los marcianos. Tú no puedes estar aceptando todo lo que venga porque te digan que es pastor, recontrapastor, apóstol, superapóstol, querubín. No. Dice, por sus frutos los conoceréis. Tengo algunos años predicando la palabra y todos los que me han podido ver durante este tiempo, siempre yo soy bastante estricto en decir, si yo predico algo que no esté en la palabra de Dios, no me hagas caso. Bórralo. ¿Me dejo entender? Porque solamente podemos predicar la palabra de Dios como lo vamos a ver en un momento. Hemos visto entonces acerca del mensajero, estamos haciendo un pequeño recuento, vimos que la mejor herramienta, la mejor estrategia que tiene Dios para predicar el Evangelio es que andamos a veces de tal estrategia, lo cual es bueno. Pero ¿sabes quién es la mejor estrategia? Tú. Tú eres la mejor herramienta. Mejor entender en la medida es que a veces cultivamos tanto estrategias, las cuales son buenas, pero descuidamos la mejor estrategia de Dios, que es tu vida. Mejor entender cómo estamos. Por eso vimos 4 puntos relacionados, 4 características del mensajero. La primera de ellas, que el mensajero tiene que tener la visión de Dios, como dice Mateo 9:36. Tenemos que ver las almas como las ve el Señor, no como la vemos, como la ve nuestra carne, no como la ve el mundo. Estos idólatras, estos borrachos. Señor, ¿por qué no te sacas a los drogaditos y te los llevas de acá? No. Nosotros tenemos que ver cuáles son los ojos de Dios. Cuando ve la multitud, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban ovejas perdidas, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. No nos olvidemos que pertenecíamos a ese rebaño antes, hermano. Aquí nadie ha nacido salvo, todos hemos nacido con lo que la religión enseña como el pecado original, no es sino la concupiscencia. Entonces hemos nacido así y esa es la tendencia que tenía nuestras vidas, como vemos tanta gente que está perdida, pero para eso estamos, para ver a esa gente como la ve Dios. En segundo lugar, que a partir de esa condición de que nosotros vemos a Dios, ¿qué cosa va a producirse en el corazón de nosotros? El amor. Pero no el amor nuestro, condicional, limitante, no. El amor que va a raíz de que nosotros veamos con los ojos de Dios, que es la visión de Dios, va a producir esa compasión que es una manifestación del amor. Entonces, tener la visión de Dios, primera característica del mensajero. Segunda característica del mensajero, el tener la visión de Dios va a producir de qué? El amor de Dios inunde nuestro ser y que lo podamos reflejar. El amor de Dios no es para guardarlo, no es para meterlo debajo de la cama. El amor de Dios es para manifestarlo. Y el amor se manifiesta a través de las obras. Eso del amor de puro te amo, como alguna persona hace en el mundo, te amo,
y solo floro, no. El amor está marcado por hechos. Si no, veamos el ejemplo más grande del amor. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que lloró, que tuvo pena, que se entristeció. No, que dio. El amor es dar. Si no hay dar, no hay amor. ¿Me puedo entender? No existe esos padres que dejan de ver a sus hijos durante años. Yo te amo, sí, yo te amo, y se le aparece 5 años más. Ese no ama a nadie. El que ama es el que da, no solo dinero, tiempo, atención. ¿Ya? Si algo te interesa y hay amor, tiene que haber el dar. ¿Me puedo entender? Si no hay atención, si no hay ningún tipo de dar, objetivamente hablando, entonces no hay amor. Por eso dice, de tal manera, tan grande es el amor de Dios, que dio lo mejor a su Hijo Jesucristo. Entonces ese es el amor. Y lo tenemos cuando tenemos la visión de Dios, cuando vemos a la gente con los ojos de Dios. Tercero, cuando nosotros estamos reflejando ese amor de Dios, entonces estamos en condiciones de ser usados por Dios para llevar el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos empodera. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual. Mejor, estamos en guerra, pero la tenemos ganada. ¿Quién dice amén? Porque somos más que vencedores. Pero el diablo va a querer dar manotazos de ahogado, y es por eso que el Señor no se empodera con su armadura. Por eso dice Hechos capítulo 1, versículo 8, que nosotros vamos a recibir poder, no todos, sino los que somos de Cristo. El poder del Espíritu Santo no es para cualquier persona, sino para todos los que estamos en Cristo. Recibimos, dice, recibiréis poder, ¿para qué? Para que nos hagamos famosos, para que firmemos autógrafos, para que nos prendan velas. ¿Para qué? Para ser testigos. Dile a tu compañero que está a tu lado, para ser testigo de Jesús. ¿Y qué significa ser testigos? Evidenciar, testificar, hablar acerca de un hecho que hemos presenciado. Yo no puedo ser testigo de algo que me dijo Marco. ¿Sabe qué, pastor? Yo he visto esto, yo he visto crecer brazos, sí, pero el testigo es él. Pero yo no puedo dar testimonio porque yo no lo he visto. Yo doy testimonio de las cosas que he podido ver y he podido vivir. Y cuando el Señor nos enviste de poder para ser sus testigos, quiere decir que vamos a empezar a experimentar ¿qué cosas? Hechos milagrosos y sobrenaturales en nuestra vida. Como hoy día en la mañana que me llama Mari, temprano, María Rebasa, que está por ahí, mi querida Mari, para decirme que a su sobrina hoy, ya en primer lugar, ya se había dado la primera parte del milagro, que se había conseguido el riñón. Y es muy difícil conseguir trasplante, como lo sabe perfectamente bien nuestro querido Jorgito, a quien le trasplantaron 2 pulmones a falta de uno. Y le trasplantaron este riñón a esta hermanita, y resulta de que nos pusimos a orar y oramos con Mari, y pedí oración a la iglesia y oramos temprano con ella. ¿Para qué? Para que, dijo, pastor, nos orar 5 horas. Vamos a orar en el nombre de Jesús para que los resultados, para que el Señor tome el control y los resultados van a ser mejor de los que esperamos. Y oramos por la operación. ¿Saben cuántas horas duró? 2 horas. Y ha salido excelente. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y la invitamos para que venga a compartir en cualquier momento tu sobrina Mari, porque sabemos que va a venir a los pies de Cristo. Ya está a los pies de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, este es el poder que acompaña el Evangelio. No hablamos un Evangelio solo de palabras como las religiones del mundo, porque el ser cristiano, hijo de Dios, no es una religión. Siempre yo he sido muy abierto, tajante, contundente y categórico en decir que nosotros no tenemos religión. La religión pertenece al mundo. Las religiones fueron inventadas en la Torre de Babel en un acto de desobediencia y rebelión contra Dios. Entonces recibimos el poder de Dios. ¿Para qué? Para testificar. Con nuestras vidas, para testificar de que Dios existe y que es un Dios de amor y de poder. ¿Quién dice amén? Y en cuarto lugar, una que es sumamente importante, la primera, ¿cuál es? Tener la visión de Dios. ¿Tú? ¿Cuántos mensajeros de Dios hay acá? A ver, levanten la mano otra vez. A ver, chequéame, Jonathan. Ya, entonces, ¿cuántos mensajeros? Entonces, estas 4 características son las que tiene todo mensajero de Jesús. En primer lugar, la visión de Dios, tener la visión de Dios. Segundo, a través de Dios, proyectar el amor de Dios. A través de proyectar el amor, vamos a ser empoderados. Y en cuarto y último lugar, no porque no haya más características, sino porque queremos concentrarle en algunas, que un mensajero de Dios manifiesta el hecho de predicar el Evangelio no por obligación, no por moda, no por tendencia, no porque todo el mundo lo hace, sino porque es una necesidad que ha sido impuesta. ¿Dónde lo vemos esto? En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Dice así:
Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. O sea, ¿qué cosa quiere decir Pablo cuando dice ser impuesto necesidad? Que los que somos nacidos de nuevo en Cristo Jesús por su gracia, predicamos el Evangelio no por obligación, no por agradar al hombre, no por hacernos famosos, no, a este le predico porque me cae bien, a este no, que se vaya al infierno, me cae mal, no. Yo predico el Evangelio porque se me ha impuesto necesidad. Dios lo ha incorporado dentro de la nueva naturaleza como parte de una necesidad. Por eso dice, no me puedo gloriar en ello. Porque así como la naturaleza del hombre tiene necesidades como comer, ¿cuánto tiene necesidad de comer? Los que no tienen necesidad de comer tengan ayuno permanente. Tienen el ministerio del fakir. A ver, entonces ya, todos nosotros tenemos la necesidad de comer. ¿Cuántos tienen necesidad de beber agua? Todos, ¿no? Dime, ¿tú alguna vez estás encaprichado con tu cuerpo? No, ya me cansé, me he cansado de comer, voy a dejar de comer, Marco. Claro, no puedes. De repente hay gente que quiere dejar de comer, pero al final no puede. ¿Por qué? Porque hay una necesidad que brota. ¿Me dejo entender? O respirar. Ustedes para respirar, si un día, ¿sabes que el pastor vengo respirando ya cuántos años? Creo que cuántos más, un fin de semana sin respirar. No puede. Porque son manifestaciones de la naturaleza humana del hombre. Entonces no puedo gloriarme porque respiro. Mira, yo estoy respirando, ¿no te parece que te un aplauso? No. A nadie lo aplauden por comer. A nadie lo aplauden por vestirse. A nadie lo aplauden por tomar agua. A nadie lo aplauden por saciar una necesidad. Por eso dice Pablo, no tengo de qué gloriarme si predico el Evangelio. Porque se me ha impuesto necesidad. O sea, si predico es como que respirara. Si predico es como que comiera. Si predico es como que tomar un vaso de agua. Y cada vez que tomo más agua no me están aplaudiendo. No, es parte de mi naturaleza. Así también la nueva naturaleza de Cristo Jesús tiene la necesidad de predicar el Evangelio. Y cuando dice, ay de mí si no lo predico, no es que le van a jalar las orejas o van a castigar a Pablo, no. Sino, ay de mí si no como, ay de mí si no respiro, ay de mí si no duermo. A eso se refiere, que es una manifestación clara, precisa, contundente del nuevo nacimiento. ¿Quién dice amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Entonces, habiendo hecho este resumen no tan breve, vamos ahora a pasar al segundo elemento que viene a ser el mensaje sumamente importante, que tengamos en claro no solo las características como mensajeros, sino del mensaje. En primer lugar, el mensaje no es una labor proselitista, no estamos acá para nosotros marketear una iglesia, un pastor, un ministerio, no. Eso es lo que hacen las religiones. Las religiones lo que trabajan es sobre la base de generar una imagen humana, una imagen institucional, y lamentablemente por eso se ven tantos errores, porque ponen por encima los mandamientos de hombre que por encima de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente en esos lugares que se desarrolla una labor proselita o proselitista, solamente se trata de ganar adeptos. Me dejo entender, acá nosotros no estamos para ganar adeptos, estamos para ser discípulos, que es completamente diferente como lo vamos a ver. Un seguidor, un fanático, un prosélito. El Señor Jesús se refería a los fariseos acerca de eso. ¿Sabes lo que dijo una vez cuando leí hace tiempo atrás esta palabra? Qué tremendo lo que el Señor le dice a los fariseos. Le dice, ustedes buscan hacer un prosélito y buscan de día y de noche, y estoy parafraseando, buscan por todo lugar, y cuando encuentran un prosélito, lo terminan convirtiendo en 10 veces más hijo del diablo que ustedes. O sea, los fariseos también ganaban adeptos. Ellos también iban queriendo engrosar la membresía, pero no siendo discípulos, sino siendo prosélitos, gente que siga a hombres, gente que siga mandatos de hombres, gente que están predicando una religión, gente que están hablando cosas naturales, y solamente lo que interesa es engrosar el cuerpo ministerial, engrosar el cuerpo de la iglesia, pero no, esa gente muchas veces no es salva. Hay lugares donde se reúne muchísima gente, hermano, como le digo a un pastor, le dije hace tiempo, llenar el Estadio Nacional es fácil. Le regalamos medio pollo, conseguimos unos buenos auspiciadores, le regalamos un cuarto de pollo a la brasa a cada uno y me dice si no van a ir. Lo llenamos. Pero ese no es el propósito. No estamos en campaña política, aunque algunos sí lo están. ¿Me dejo entender? Nosotros lo que hacemos es hacer discípulos. Gracias, Donita, que es lo que nos enseñó el Señor Jesús. El Señor Jesús no estaba atrás, sí estaba atrás de la multitud. Nos interesan las multitudes, pero a través de un crecimiento orgánico, no inorgánico, si queremos hablar en términos químicos. Porque lo orgánico tiene que ver con ¿qué? Con la vida. O sea, un crecimiento que está manifestando la vida de Dios. No lugares donde puedes congregar muchísimas personas, como una vez el Señor le preguntó a un pastor y le dijo, tú sabes, tenía una iglesia con más de 1000 personas, y le dijo,
¿Tú sabes cuántas personas se van a ir al cielo? Y él pensó que se iban a ir 900, pues. Sí, pero esos que van a de vez en cuando, ese se queda. No, este también se va a quedar. Hizo sus cuentas y dijo, pastor, le dijo el Señor, si no, pues 900, una cosa así. No, le dijo, solo 5 se van a ir. ¿Por qué? Porque descuidamos el propósito del mensaje. Comenzamos a hablar cosas para lo cual Dios no nos ha llamado. Palabras que tienen que ver con el crecimiento, con el desarrollo, con la conversión, con los fundamentos de la fe, pero con el crecimiento espiritual, y empezamos a tratar otros temas, como vamos a ver en un momento. Y comenzamos, ¿qué cosa? A masajear la conciencia de las personas y a predicar para, como dice, jugar para jugar, como dicen en el fútbol, jugamos para las tribunas. Y nosotros no estamos aquí para hacernos famosos ni para hacernos simpáticos, sino estamos aquí para predicar el mensaje de amor y de justicia de parte de Dios, que dice amén. Entonces, nuestra labor no es hacer proselitismo religioso, lejos estemos de ello. Estamos aquí para ser discípulos a través de la predicación de la palabra y el poder del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Entonces, no venimos a transmitir un conocimiento intelectual. No venimos aquí a adquirir un conocimiento cabeza a cabeza, sino venimos a transmitir una revelación de la voluntad de Dios de corazón a corazón. Por eso hay gente que domina, yo me encontré con gente hasta teóloga que conoce la palabra del pe al pa, pero no tiene ningún vestigio, ninguna evidencia de tener una comunión auténtica con Dios. Se refiere a Dios como una tercera persona. Se refiere a Dios a través de las opiniones de otras personas, pero no conoce a Dios. Lo conoce, como decía Job, de oídas. Y Dios no nos llama para conocerlo de oídas, como vamos a ver en un momento. Entonces, no es una transmisión de un conocimiento académico. Cuando hablamos, por eso que cuando enseñamos las palabras de Dios aquí en Pan de Vida, el nombre del Instituto Bíblico es CAT, que significa conociendo a Dios. La Biblia no está para estudiar a Dios. La Biblia es para conocer a Dios. Y es por eso que el mensaje que nosotros enviamos no es un mensaje natural, sino sobrenatural. ¿Quién dice amén? La palabra de Dios tiene poder. Por eso el mensaje, en primer lugar, tiene como propósito el que cada persona reconozca su verdadera condición espiritual y se arrepienta. ¿Me dejo entender? El propósito del mensaje del Evangelio, y lo puede corroborar, o lo podemos corroborar, mejor dicho, a través del testimonio de nuestro Rey. Cuando el Señor Jesús caminaba a las aldeas y los lugares, hacía 3 cosas. Predicaba, enseñaba y sanaba. O sea, ¿por dónde empezaba el Señor? Por la predicación. Porque Él no solamente estaba interesado en que la gente sea sanada de cáncer, de sida, que le crezca el brazo, que le se vuelva la vista. Claro que sí. Por eso cuando Juan le dice, ¿eres tú o es otro el que viene? En el nombre del Señor. Él le dijo, ¿sabes qué? Díganle a Juan que los cojos caminan, que los mancos le crecen los brazos, que los muertos resucitan. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado, le confirmaba. ¿Cómo? A través de estas manifestaciones sobrenaturales, las sanidades, las liberaciones, la multiplicación de los panes, son manifestaciones del reino de los cielos. Pero el Señor Jesús no quería que la gente sea sanada y así sanita se vaya al infierno. ¿Me dejo entender? Porque más que la sanidad, a Dios le interesa la salvación. Y no porque no le interese la sanidad, el Señor Jesús murió pagando todo. Me dejo entender, con su sangre. Pero cuando hablamos nosotros de que el Señor Jesús primero predicaba, enseñaba y después sanaba, estamos hablando que Dios estableció una prioridad dentro del mensaje. Antes que nada, el Señor les hacía ver a la gente cuál era su condición espiritual. Y es por eso, como mensajeros de Dios, tenemos que saber que cuando predicamos el Evangelio tenemos que considerar estos puntos que hoy vamos a tratar. El primero de ellos, ¿qué cosa es? Que la gente reconozca su condición espiritual. Porque cuando tú no le hablas de la condición espiritual de la persona, entonces suena a cualquier otra religión. Piensa que tú le estás ofreciendo una nueva alternativa religiosa, como un partido político. Ya mira, yo te ofrezco mi partido, te ofrezco tal y tal ventaja, pásate a mi partido. ¿Me dejo entender? Y no es así. Porque la decisión que uno toma a partir de un reconocimiento de la condición espiritual no es cambiar de una religión, sino pasar de vida, pasar de muerte a vida. ¿Me dejo entender? ¿Y cómo, en qué palabras utilizamos? En primer lugar, aquella que dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Todo cristiano tiene que tener este versículo en su corazón para que pueda predicar el Evangelio. Es decir, por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Me dejo entender? Por cuanto todos pecamos, o sea, acá todos hemos pecado. No podemos decir, no, tal persona no pecó, sí pecó, sí, por cuanto todos pecamos. ¿Qué cosa hemos sido destituidos? ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecar no son buenas obras. La paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Entonces la gente dice, ¿qué cosa significa muerte? ¿Que me voy a morir de aquí a viejo? No se refiere solamente a esa muerte. Se refiere a la peor de las muertes, a la muerte espiritual. Aquí es donde quiero tocar un punto que conversaba con mi esposa el día de ayer, y Dios me mostraba eso hace unas semanas y lo vengo predicando en diferentes temas. La gente en el mundo anda preocupada por buscar el elixir de la juventud, la vida eterna. ¿Me dejo entender? La gente millonarios que pagarían lo que sea por tener eternidad. Yo digo, están perdiendo su tiempo. Porque el problema del hombre no es la eternidad. Porque todos los hombres somos eternos. ¿Me dejo entender? O sea, la gente estafada una vez más por el diablo sigue buscando lo que ya tiene. Eternidad. Pero todos somos eternos. El tema es este. El tema no es la eternidad. El tema es qué eternidad es la que vas a tener. ¿Me dejo entender? O sea, ahí hay una gran diferencia. El hombre es eterno porque Dios lo creó eterno. Bajo la forma de cuerpo, bajo la forma de espíritu, pero el hombre existe y no va a dejar de existir. Es eterno. El problema del hombre no es la eternidad. El problema del hombre es qué eternidad va a tener, qué tipo de eternidad va a tener. Y la gente anda preocupada por tener 1000 años, 2000 años. ¿Para qué quieres los 1000 años? ¿Para qué quieres los 10.000 años? ¿Para qué quieres el 1.000.000 de años? El tema es a dónde vas a pasar esa eternidad. Y hay dos lugares y hay dos tipos de eternidad. La de vida eterna y la de muerte eterna. Cuando digo la paga del pecado es muerte, no se refiere a que existe una interrupción de la existencia humana, como los agnósticos, ateos y materialistas creen. No es que termina la vida o la existencia ahí, no. Continúa, pero a través de otra forma. ¿Me dejo entender? Entonces, el punto, ¿por qué? Por eso la paga del pecado es muerte. Y la paga del pecado es muerte significa ¿de qué? La muerte no significa dejar de existir. La palabra muerte significa separación. Y cuando una persona muere físicamente, se genera una separación entre el cuerpo, el alma y el espíritu de esta persona. Por eso el cuerpo, el cual se encuentra, en ese momento se encuentra muerto, se encuentra separado del espíritu y del alma, el cuerpo queda reducido a un compuesto químico. Y por eso empieza a degradarse, empieza a descomponerse y desaparece y se convierte en polvo. En cumplimiento de lo que dijo el Señor, polvo eres y polvo serás, te convertirás. O sea, químicamente hablando, eso es el cuerpo. Pero el ser humano sigue existiendo. El punto es, hay dos existencias. Si la paga del pecado es muerte, y la palabra muerte significa separado de Dios, entonces una persona que esté en una eternidad separado de Dios, existe por otro lado la vida eterna. La primera se llama muerte eterna, la eternidad sin Dios, porque la paga del pecado es estar separado de Dios. Y la otra, ¿qué cosa viene a hacer? Si uno es separado de Dios, la otra con eternidad, ¿cuál va a ser? La eternidad con Dios. La eternidad con Dios se llama vida eterna. Entonces hay dos eternidades, la eternidad con Dios y la eternidad sin Dios. La eternidad sin Dios hace que la persona tenga toda una eternidad, voy a volver a repetir la palabra, separado de Dios. Solo existen dos situaciones, posiciones o lugares en el mundo espiritual al final. El cielo y el infierno. Aquellos que creen en la reencarnación otra vez están estafados por el diablo. Porque están creyendo de que van a reencarnarse según se porte. Si me porto mal, me convierto otra vez, me voy a volver a nacer, pero como cucaracha. Si me porto bien, como un príncipe azul. ¿Me dejo entender? Y eso es mentira. La palabra desmiente categóricamente cuando dice, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Qué cosa quiere decir? Juzgados de acuerdo a como hayamos decidido qué eternidad vamos a tener. Entonces, algunos están creyendo eso, otros creen en el purgatorio. Otros creen que, bueno, ya pues, como dicen, no, me jalaron en el examen, pero tengo el sustitutorio. Tengo el suplicatorio. No hay, hermano. Cuando la gente parte de aquí, de la tierra,
Y aparte a dos eternidades, una eternidad con Dios, una eternidad sin Dios. Entonces el problema no es la eternidad, sino con quién vamos a pasar la eternidad. Por eso la gente, no, todo esto evidentemente no se lo van a dar al nuevo, pero sí es importante que usted lo tenga muy, pero muy consolidado en su mente y sobre todo en su corazón. Para que sepa lo que está hablando, para que sepa sobre qué está parado, para que sepa cuáles son los principios que rigen la vida y la piedad, que están basados en la palabra de Dios. Para que hable con convicción, no porque lo dice el pastor, sino porque está en la palabra de Dios. Y que el problema del hombre no es la eternidad, sino el tipo de eternidad que va a tener. Fuera sin Dios o con Dios, solamente con Dios. La única manera de estar con Dios, Juan 14:6, es: yo soy la verdad, el camino y la vida, y no hay otro camino para el Padre más que a través de mí. Entonces la única forma de estar con Dios y permanecer con Dios eternamente es a través de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y se van a dar cuenta usted que tomo las sectas que han salido del cristianismo, que es con lo que el diablo las ha engañado. Hablan acerca de llegar al Padre, pero sin Jesús. Hablan de llegar al Padre, pero sin la presencia salvadora del Señor Jesucristo. El diablo se ha encargado. Al diablo no le molesta que creas en cualquiera, menos que tengas a Jesús. Porque sabe el diablo que el que tiene a Jesús es salvo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, y la ira de Dios se va a manifestar sobre él. No porque, acá es importante, la ira de Dios no se manifiesta porque no recibes al Hijo, no, sino porque ya está perdida la persona. Y Jesús es la única oportunidad de dejar la muerte eterna por la vida eterna. Y si la persona rechaza ese único recurso, esa única salvación, ese único camino, entonces va a continuar en el camino de la muerte. ¿Por qué? Porque al final la justicia divina sí va a cobrar. No es como la justicia humana. La justicia humana, ¿cuántos se escapan? No. Pero en la justicia divina nadie se escapa. Y todos los pecados de los hombres van a tener que ser pagados con muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces, si no lo pagas con la muerte sustitutoria que te ofrece Dios a través de Jesús, lo vas a tener que pagar con tu propia muerte en el infierno. Esa es la verdad. Cruda, pero es la verdad. Y nosotros tenemos que saber explicar esto a la gente y decirle: ¿sabes qué? La salvación no es por obras, que la gente sigue creyendo lo que el diablo le ha metido, que pórtate bien, y a veces vivimos los cristianos creyendo que por portarnos bien somos bendecidos. No, hermano. Nosotros somos bendecidos por la gracia de Dios, no porque lo merezcamos. ¿Me dejo entender? Entonces, tenemos que explicarle a la gente que en primer lugar todos hemos pecado. En segundo lugar, que la paga del pecado es muerte. ¿Me dejo entender? En tercer lugar, que no existen categorías de pecado. La gente sigue aferrándose a la jerarquización de los pecados. Como yo no he pecado algo tan grave, siempre el hombre, cuando se juzga a sí mismo, se compara con los demás y siempre el hombre va a salir justificado. ¿Me entendés? Si tú pregúntale a cualquiera que esté en la calle, ¿tú cómo consideras? Te vas al cielo y comienzas a pensar: yo la verdad, bueno, sí, me portó mal acá, le sacó la vuelta a mi esposa, me he quedado con esta plata. Pero yo no he matado a nadie. Ese se ha matado. Ese es un asesino. No, yo comparado con ese, yo me voy al cielo. ¿Me va a entender? Entonces la gente vive comparándose según su conveniencia. Me dejo entender, pero no dice la palabra de Dios. Por eso jerarquiza los pecados. Por eso quiere jerarquizar los pecados. ¿Para qué? Para que tengan una excusa para meterse y colarse al cielo. Pero no van a poder. Porque no existe jerarquía de pecados. El libro de Santiago capítulo 2 perfectamente lo dice. Que si cumplimos toda la ley, que es imposible, y solo fallas en un punto de la ley, eres culpable de toda la ley. Eso no lo sabía. Muchas personas no lo predican, que no es muy popular. Más son los temas esos bonitos de mensaje a la conciencia, masaje a la conciencia. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué? Porque la gente vive una burbuja. Pero esa burbuja tarde o temprano se va a romper. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que tenemos que hacerle ver a la gente que si uno falla en uno, es como si fallara en todo. Entonces, ¿esto qué cosa tiene que ver con la parte del mensaje? Con la parte de la justicia. O sea, con la parte de las malas noticias. Es que, hermano, para que una persona valore las buenas noticias, primero recibe las malas. Y las malas es que para el hombre es imposible ser salvo por su propia fuerza. Por eso que cuando el Señor Jesús presentaba el mensaje del Evangelio, los discípulos le decían: entonces, ¿quién será salvo? En otro evento le dijeron: entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque el Señor la presentaba de tal manera real, de qué cosa hacía, de que la gente se diera cuenta que era imposible en su mentalidad religiosa poder alcanzar la salvación. ¿Y qué hacían los fariseos? Los fariseos bajaban el estándar de la ley. ¿Sabes lo que significa bajar el estándar de la ley? Significa
ajustar la ley a su conveniencia, de tal manera que ellos se pudieran meter. Por eso el Señor Jesús le dijo así: ustedes dicen que adulterar con una mujer es acostarse con ella, ¿no? Yo les digo que no solamente adulterar es acostarse con la mujer de tu prójimo, sino también si la deseas en tu corazón. Era diferente. Entonces ahí entraron varios a la rueda del infierno. ¿Se dan cuenta? Ya no era así, no, pero yo no llegué a fornicar, no, yo solo era toque. Me dejó entender hasta dónde es el límite de lo que es la fornicación. Entonces yo como he llegado ahí, entonces no he pecado. ¿Qué dice el Señor? Si la codiciaste en tu corazón ya adulteraste. Dice, ustedes dicen que homicidio es aquella persona que toma la vida de una persona, le clava un cuchillo o lo que sea. Yo le digo que en el momento que tú le dices fato a tu hermano, ya eres homicida. Y estás expuesto al infierno. Eso lo dijo Jesús. No soy yo, es el Señor. ¿Y por qué? Porque el fariseo estaba bajando el estándar de la ley para ajustarlo a su justicia y poder colarse. O sea, bajó la ventana y se colaba. Pero vino el Señor a poner la ventana donde realmente corresponde. Y cuando la puso en su lugar, le dijeron, Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? A la manera de ser obediente, ¿quién podrá ser salvo? Nadie. Por eso le dijo, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. ¿Me dejo entender por qué? Porque la ley para eso está. La ley para eso vino. El Señor para eso dio la ley de Dios, para cumplirla, pero también para que nos demos cuenta que es imposible que la cumplamos. La ley es santa, pero no santifica a nadie. La ley es justa, pero no justifica a nadie. La ley es totalmente rígida. Porque si una ley deja de ser rígida, no es ley, se convierte en política. Mejor se convierte en tendencia. La ley tiene que ser rígida. Y la ley de Dios es rígida. No hay forma de poder cumplirla a la perfección. Y Jesús no vino a no cumplir la ley. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley por si acaso. Yo he venido a cumplirla. Y Jesús es el único que la pudo cumplir. Por eso, Él es el único camino para llegar al Padre. Por eso, después de presentarle a la persona de una manera sucinta, que es imposible ser salvo por nuestras buenas obras, que no existe pecado grande y pequeño, entonces se van a dar cuenta, oye, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Ahí donde viene la buena noticia. Porque la palabra evangelio significa, ¿qué cosa? Buenas noticias. Ahí donde viene la buena noticia, donde tú le dices, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. Y eso tiene que ver con el segundo propósito. El primer propósito, de conocer su condición espiritual. Evidentemente yo estoy acá extendiéndome, pero usted tiene como la guianza del Espíritu Santo para poder hacer esto de una manera mucho más compendiada y explicarlo en una manera de conversación para que la gente no menosprecie el Evangelio. Es que ustedes saben que que el diablo en estos tiempos está tergiversando el concepto del amor de Dios. Como Dios es amor, dice, entonces los homosexuales dicen, Dios es amor, yo puedo amar a otro hombre. Están utilizando la palabra amor para justificar su perversión. Inclusive buscando que aferrarse a Dios. Dios es amor, ¿cómo Dios puede estar en contra de que yo ame a otro hombre, o una mujer ame a otra mujer, o ame a un perro, o me case con mi notebook? ¿Me dejo entender? Porque eso es lo que está pasando. Se casa con un árbol, ya se llega a tales niveles de degradación en nombre del amor. Ahora un hombre de 40 años puede seducir, o ya no le llama seducir, enamorar a una niña de 4 años. Y no ves, no, porque ese es amor. Entonces, Dios es amor, ¿cómo va a estar en contra de ello? Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí es donde entramos a un punto crucial. El segundo propósito es conocer a Dios. Y cuando tú conoces a Dios a través de su palabra, te vas a dar cuenta que Dios es amor, pero también Dios es justicia. ¿Me dejo entender? Y lo que hemos hablado hasta ahorita es la justicia de Dios. Entonces, te vas a dar cuenta de que esas expresiones del amor que habla el mundo, para confundir, hasta iglesias se fundan sobre ese fundamento totalmente distorsionado, equivocado, del falso amor para justificar su pecado, y lo dicen todavía en el nombre de Dios. Es porque no conocen a Dios, porque aún no les ha amanecido, como dice la palabra de Dios, porque ellos hablan de un amor, pero ese amor no viene de parte de Dios, porque el amor de Dios, Dios es un Dios de amor, es un Dios perfecto en el amor, pero también Dios es perfecto en justicia. Y por mucho amor que tenga Dios, jamás el hecho de ese gran amor que tiene Dios va a ir en contra de la característica de Dios de justicia. Por eso vino Jesús. Por eso algunos me comentaban, una persona que le predicaba el Evangelio hace un tiempo atrás, me decía, pero si Dios es Dios y nos ama, ¿por qué no borra el pecado de toda la humanidad? Yo lo pensé alguna vez.
Señor, pero ¿por qué borrón y cuenta nueva? Tú eres Dios, puedes hacer lo que quieras. No, Dios no puede hacer lo que quiera. Dios se mueve de acuerdo a su ley. ¿Me dejo entender? Dios es el primero en cumplir su ley, porque es Dios. ¿Me dejo entender? Dios no es caprichoso. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso, cuando me dice esta persona, ¿por qué si? Y así la gente se pregunta, dice, si Dios es tan bueno, yo creo que al final Dios se va a arrepentir y va a decir, bueno, ¿saben qué, chicos? Amnistía espiritual. Todos para arriba. Pero eso sería justo. ¿Estaría contraviniendo su ley? Claro que sí. Y Dios es perfecto en amor y perfecto en justicia. Ni ninguna de sus cualidades puede ir en contra del amor en contra de la justicia, ni de la justicia en contra del amor. Por eso, no es que el Señor dijo, bueno, Jesús no tiene que morir. Todo borrón y cuenta nueva. No fue así. Tenía que cumplirse. Por eso cuando el Señor se bautiza, dice, tú no tienes que bautizarte, tú deberías bautizarme a mí, dijo Juan Bautista. El Señor Jesús dijo, es necesario que lo haga para que se cumpla toda justicia. Y vino a que se cumpla la justicia. Él nunca pecó, pero tenía que cumplirse la justicia. ¿En quién? En Jesús. Pero si él no pecó, él estaba. Era el candidato perfecto para ocupar el lugar de todos nosotros en la cruz. No había otro. Yo quiero morir por mi querido hermano Rudy, no puedo. Porque tengo mis propios pecados, tengo mi propio Infocor, donde estoy registrado. ¿Me dejo entender? Tengo mis anticuchos ahí todos, porque todos hemos pecado. Yo no puedo morir por nadie. Pero hubo uno solo que es perfecto. Dice, fue tentado, pero nunca pecó. Fue tentado en todo. Jesús. Por eso el Evangelio son buenas noticias. Entonces hacerle ver a la gente la condición espiritual en la cual se encuentra, pero tienen una salida. Por eso que esa salida para Dios no fue fácil. ¿Tú crees que era fácil que a su Hijo amado, con quien estuvo eternamente unido con el Espíritu Santo, se hiciera en forma de hombre? Imagínate tú hacerte en forma de hormiga. Y quedó chico con el ejemplo. Usted hizo en forma de hombre. Y fue tentado y vivió como un ser humano. A Jesús le dolía. Si lo peñiscaban le dolía. Si se golpeaban le dolía. O sea, algunas mentiras diabólicas dicen, no, lo que pasa es que Jesús, como era el Hijo de Dios, Dios lo había exonerado del dolor. Cuando él estaba en la cruz, en ese momento Dios le hizo un manto de anestesia y en ese momento los clavos no le dolían. Mentira del diablo. El Señor Jesús sufrió todo lo que cualquier hombre pudo sufrir porque Él era perfecto Dios y Él es perfecto Dios y perfecto hombre. Esto es importante, estos son fundamentos que tenemos que tener cimentados en nuestro corazón para que no nos dejemos engañar. No, lo que pasa es que Jesús fue donde los montes del Tíbet, donde los monjes del Tíbet, y ahí empezó a ejercitarse en esos ejercicios espirituales de la, ¿cómo le llaman? La meditación y entraron en el estado de catalepsia. Y ese estado de catalepsia hizo de que creyeran que estaba muerto y la verdad que no estaba muerto, sino no estaba de parranda, estaba dormido y que después se despertó. Si eso fuera cierto, hermano, Dios nos libre, estamos camino al infierno todos. El último que se vaya que apague la luz. ¿Me dejo entender? ¿Sabes por qué? Porque nuestra salvación no existiría. Él murió y su muerte significa pago. Y Él resucitó, su resurrección significa nueva vida. ¿Me dejo entender? Dale un aplauso al Señor. Por eso es que tuvo que cumplirse la justicia de Dios. Porque la Trinidad, yo me imagino, estaba reunida. ¿Qué hacemos con el hombre que tanto amo? No quiero que se vaya al infierno. Entonces, ¿qué hacemos? No puedo hacer un borrón y cuenta nueva porque yo no puedo dejar de cumplir la ley. Dice Dios, ¿qué podemos hacer? Se tiene que cumplir la ley. ¿Y cómo cumplimos la ley? Tiene que haber alguien que pague por todos los pecados de ellos. Pero no hay ninguno. Dice el Señor, he buscado y no he encontrado ninguno. Y ese es donde le dice al Señor, yo voy a ir. Yo quiero que tú vayas a su hijo, le dijo, y te harás hombre. Y aceptó la misión. Y tú nunca vas a pecar. Y tú sí vas a poder cumplir la ley. Porque ahí la ley, ¿qué cosa dice? La paga del pecado es muerte. Y por eso Jesús dijo estas maravillosas palabras. A mí nadie me quita la vida. La muerte no tenía derecho sobre Jesús. No porque era Dios, sino como hombre. La muerte no tenía derecho sobre Jesús no solo por el hecho que era Dios, sino en su condición de ser humano. La muerte no podía tocarlo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y él nunca había pecado. Por eso el Señor Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. ¿Me dejo entender? No podían quitarle la vida. Está hablando de Jesús como hombre, como Dios, Él es eterno. Se hablaba como hombre. A mí nadie me puede quitar la vida porque yo nunca he pecado. Pero yo la pongo por mis amigos. Esa vida que tengo, que la muerte no me puede quitar, yo la voy a usar
para con esa muerte, con mi muerte, pagar el precio de los pecados de toda la humanidad. Pecados pasados, presentes y futuros. Porque por eso dijo el Señor, yo he venido no a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y solamente, pues, ustedes se dan cuenta que perfecto es Dios. Perfecto en amor, y la salvación fue perfecta en justicia. Una salvación que estaba equilibrada perfectamente su amor y su justicia. Ni su justicia en exceso, ni su amor en exceso. Todo perfectamente equilibrado como es Dios. Y se cumplió en la persona de un justo, en este caso Jesús, quien pagó el precio. No tenía que morir, pero dijo, yo voy a poner mi vida, yo voy a morir, yo no tengo que morir, pero mi muerte la voy a utilizar para pagar el pecado de toda la humanidad. Para que todo aquel que escuche y crea pueda tomar la muerte de Jesús y aplicarla contra sus pecados. ¿Se está cumpliendo la ley? ¿Se está infringiendo la ley? Para nada. La ley está perfectamente cumplida. Jesús murió, él no tenía que morir, y esa muerte sirvió para todo aquel que crea. Por eso el justo por la fe vivirá. ¿Quién dice amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Por eso dice el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Conocer a Dios te provee de eso, hermano. Cuando tú conoces a Dios vas a conocer el corazón de Dios. Vas a ver cuán bueno es Dios en amor, pero cuán perfecto también es en justicia. Y vas a saberte conducir no en tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Y tercera característica, y vamos avanzando. La tercera característica que viene a ser que el mensaje tiene que ser, en primer lugar, tiene como propósito que la gente reconozca su condición espiritual. En segundo lugar, que conozca a Dios a través de ello, su amor y justicia. Y en tercer lugar, el mensaje tiene que estar centrado en Jesús. ¿Me dejo entender? Tiene que estar centrado en Jesús. ¿Por qué? Mira, porque toda la Biblia, desde el Génesis, el árbol de la vida, hasta el Apocalipsis, el árbol de la vida, empieza con Jesús. ¿Me dejo entender? La palabra de Dios no es cuestión nuestra, no es cuestión del hombre. La palabra de Dios es por Jesús. Aquí está todo. Por eso el Señor Jesús le dijo así a sus discípulos en Juan 5:39. Escudriñad. Mira la palabra escudriñar, dice lee, revisa, repasa. No, escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cada vez que leemos la Biblia, ¿qué cosa va a hacer la palabra de Dios? ¿Va a dar testimonio de quién? De Jesús. Pero si voy a hablar del Antiguo Testamento, Jesús está encubierto en el Nuevo Testamento, pero ahí está. Todas las figuras de Jesús en el Antiguo Testamento está ahí. En el Nuevo Testamento es explícito, en el Nuevo Testamento es escondido, pero todas ellas se manifiesta a Jesús. Toda la enseñanza de la palabra de Dios está orientada a manifestar a Jesús. Por eso, las prédicas no deben estar, lamentablemente en estos tiempos, existen algunos lugares donde más que nada las prédicas se utilizan como temas de carácter moralista. Hagan esto, hagan el otro, pórtense bien, obedezcan y nada más. O sea, solamente habla de moral. O también son psicológicas, ¿no? Que apelan a poder sentirse mejor. Lamentablemente hoy, algunas prédicas, no digo todas, gracias a Dios, algunas prédicas podían llevarse dentro del ámbito de una mezquita o de una charla de motivación y pasarían como igual. Porque están ausentes del ingrediente principal de toda prédica, que es Jesús. Hay gente que se dedica a hablar solamente de ellos, su ministerio, sus obras, sus victorias, y a Jesús ni lo menciona. ¿Me dejo entender? El propósito principal por el cual nosotros hablamos la Escritura es porque la Escritura, por eso dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, y el verbo era Dios. ¿Me dejo entender? Jesús es el verbo de Dios. Y cuando nosotros leemos, escudriñamos, analizamos, profundizamos, inquirimos, meditamos la palabra de Dios, ¿a quién estamos estudiando? ¿A quién estamos conociendo? Perdón. Es a Jesús. ¿Quién se nos está revelando en el Génesis? Jesús. ¿Quién se nos revela en el Nuevo Testamento? Jesús. En todo momento es Jesús. Y no podemos dejar de predicar si no hablamos de Jesús. ¿Por qué? Porque ahí está el mensaje de Dios. Ahí está el mensaje de Dios, como lo hemos explicado hace un momento. ¿Y en qué consiste esta grande salvación? No solamente la grande salvación a través de Jesús consiste que evitamos el irnos al infierno,
sino que cuando nosotros somos salvos ocurren tres cosas y usted tiene que tenerla clara. ¿Cuál es la primera? Somos justificados. ¿Qué significa? Que el Señor tomó nuestra posición como reos de muerte y Él se paró y dijo, yo voy a sentarme ahí en el banquillo de los acusados. Yo no he pecado, pero yo voy a sentarme ahí. ¿Y qué recibió? La condena de los pecados nuestros, lo recibió Jesús. ¿Qué cosa significa justificación? Un cambio de posición. Como que vas tú ahorita a uno de los juicios y a uno que están a punto de condenarlo a una cadena perpetua, tú cambias el lugar con él. Y en este caso no era cadena perpetua, sino era muerte. Jesús cambió tu lugar, por tu lugar, mi lugar y el lugar de toda la humanidad. Eso se llama justificación. Que cuando tú reconoces tu necesidad espiritual y reconoces que el único que puede pagarle es Jesús, en ese momento se está siendo justificado. Se está haciendo la justicia de Dios. Se está cumpliendo con el nuevo pacto. El antiguo pacto de Moisés establecía que nosotros a través del cumplimiento de la ley íbamos a ser salvos. Pero esto es imposible. Vino el nuevo pacto, que también tiene que ver con cumplir la ley, pero en una manera diferente. En la otra teníamos que cumplir obedeciendo, acá creyendo. ¿Por qué? Entonces ya no se necesita obedecer. Sí se necesita obedecer. Lo que pasa es que tú estás creyendo en aquel que obedeció. ¿Me dejo entender? En aquel que obedeció. Es que a veces decimos gracias, gracias, gracias. Sí, gracias significa gratis, pero no significa que sea totalmente gratis. Cuando decimos gracias, para ti es gratis, para mí es gratis, pero para Jesús no fue gratis. Jesús la pagó. ¿Me dejo entender? Todo lo que gozamos nosotros es gratis por medio de la fe, pero no significa que es gratis en el sentido estricto de la palabra. Alguien pagó por tu sanidad. ¿Y quién la pagó? Jesús. Alguien pagó por tu salvación en su nombre de Jesús. Para ti, para mí es gratis. Es la gracia de Dios. Pero alguien sufrió el castigo, la ira de Dios. Y esa ira que cayó, no cayó sobre ti, sobre mí, para que cayera sobre Jesús. Cada tipo de juicio que a nosotros nos tocaba, cayó sobre la persona de Jesús, para que tú y yo tengamos la oportunidad, como los 8,000 millones de personas, de oportunidad de creer en Jesús y por medio de la fe ser salvo. Eso significa que cumplimos la ley por medio de la fe en Jesús. Entonces, pero a la carne no le gusta eso. A la carne le gusta que hagamos algo. Tengo que hacer algo para ser salvo y por eso la gente se resiste. Por eso no es cuestión solamente de escuchar la palabra, sino de creerlas de todo corazón. Por eso dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Me dejo entender? El mensaje debe estar basado en Jesús, porque el evangelio que nosotros predicamos no es un evangelio humano, sino un evangelio de poder. Y está centrado en Jesús. Todas las historias de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está Jesús. Y cuando tú realmente estás leyendo la palabra de Dios con ese corazón dispuesto, se te va a revelar Jesús en todas y cada una de las enseñanzas. Y cuando prediques el Evangelio, no podemos predicarlo sin Jesús. Hay gente que se dedica a predicar y hablar mucho acerca de ello. Yo sí, es que es muy lindo contar testimonios, acá lo contamos. Pero jamás un testimonio va a dejar de lado el mensaje principal, que es Jesucristo. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros, como dicen, no solamente tenemos que hacerlo cristocéntrico, sino tenemos que apropiarnos de cada una de las promesas que Dios tiene para nosotros. Lo primero que ocurre cuando somos salvos, ¿qué cosa es? Somos justificados. Lo segundo que ocurre cuando somos salvos es que somos regenerados. ¿Sabe qué significa eso? Somos una nueva criatura, en la cual, como dice el libro de Ezequiel, ya la ley no está afuera, no es una ley externa escrita en tablas de piedra, que tenemos que cumplirla para irnos al cielo, ¿no? Ahora la ley ha sido escrita en nuestros corazones. De tal manera que brota como una necesidad y como un hábito natural cuando tú has nacido de nuevo. Por eso la persona que ha nacido de nuevo es transformada de adentro para afuera. El cumplimiento de la ley te transforma de afuera para adentro. Pero cuando tú eres nacido de nuevo, viene el Espíritu Santo, se conecta con tu espíritu, lo regenera y empiezas a tener una comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Y en ese momento, ¿qué cosa? Eres una nueva criatura. Eres una nueva criatura. Todas las cosas viejas quedaron atrás y aquí todas son hechas nuevas. Comienzas a darte cuenta que hay cosas que antes te atraían y ya no te atraen. Que ya comienzas a querer beber licor, a emborracharte y sientes un dolor, sientes una incomodidad. Y hay cosas que vienen de adentro. ¿Por qué? Porque eres una nueva naturaleza. Eso se llama regeneración.
Y lo tercero que ocurre cuando una persona es salva es la santificación. Que somos separados para Dios y empezamos un proceso de madurez. Cuando vienes al servicio, acá estás recibiendo palabra que te está haciendo madurar, que te está haciendo crecer espiritualmente. Cuando estudias la palabra de Dios en el CAL los días miércoles y jueves, también estás recibiendo palabra para que crezcas para salvación. Dice la palabra de Dios que recibamos y tomemos la leche espiritual no adulterada para que crezcamos para salvación. O sea, la vida del cristiano es un proceso en donde nosotros vamos a empezar a crecer espiritual. ¿Y para qué crecemos? Para madurar. ¿Y para qué maduramos? Para que podamos disponer de todas las bendiciones de Dios que son nuestras. Por eso dice el apóstol Pablo que el niño pequeño es como el esclavo, que siendo dueño de todo, no dispone de nada. El esclavo nunca va a disponer, pero el hijo va a disponer cuando crezca. Por eso a veces hay en la iglesia del Señor hijos pequeños. No, pero yo tengo 60 años, sí, pero eres espiritualmente pequeño. Tengo 20 años viniendo a la iglesia, sí, pero eres pequeño, no has crecido. Entonces, espiritualmente eres un bebé. Por eso que Dios no te puede confiar más cosas, porque no tienes la madurez para ello. Y Dios quiere confiarte, pero en la medida que prospere tu alma. Tercera de Juan, versículo 2. Y por eso hay cristianos que no disponen de más bienes, no porque Dios no quiera, porque si tú eres hijo de Dios, tú eres dueño de todo. Pero no puedes disponer, sino de acuerdo a tu madurez. Por eso la santificación tiene que ver con eso, con el proceso de madurez que todo cristiano tiene de acuerdo a su disposición de corazón. Por eso algunos maduran más. O sea, no es como el crecimiento biológico, que todos envejecemos igual, no. El crecimiento espiritual está de acuerdo a la disposición del corazón. Hay gente que no quiere comprometerse con Dios, hay gente que lleva una relación lejana con Dios, que no conoce a Dios, que no tiene interés en conocer a Dios, entonces se va a quedar como un enano espiritual. No va a poder disponer de las bendiciones de Dios. Pero va a ver, de repente va a tener 10 años viniendo a la iglesia y está ahí estancado. Pero va a venir uno que de repente en 6 meses crece, madura, da fruto, y vas a ver tú cómo Dios empieza a levantarlo, a usarlo, y cómo empieza a disponer de las bendiciones. ¿Por qué? Porque tiene la madurez. Tú si tienes 2 hijos, y uno tiene 18 años y el otro tiene 10, ¿a quién le vas a dar la llave del carro? Si tú vas a salir de viaje, ¿a quién le vas a encargar la casa? ¿A la niñita de 5 o a la niña de 18? Bueno, la niña de 5 no es que sea malvada, perversa, no. Su inmadurez no le permite discernir y tomar decisiones correctas. La de 18 sí. Entonces, igual es Dios. Y es más, esto es un reflejo de lo que es la paternidad de Dios. Si te ve que tú no eres una persona madura, no has crecido, entonces tú no puedes, lamentablemente, disponer de lo que ya es tuyo. El hijo pequeño es dueño de todo, pero no dispone de nada. Entonces el proceso de santificación, 3 cosas ocurren cuando somos salvos. Es importante saberlas. Somos justificados. Somos regenerados como nuevas criaturas y somos santificados, separados para Dios. Y entramos en ese proceso. Y por último, ya para terminar, el último propósito por el cual nosotros que tenemos con el mensaje de Dios, el primero, ¿cuál es? Reconocer la condición espiritual. El segundo, conocer a Dios. El tercero, el mensaje tiene que ser cristocéntrico. Y el último, todo lo que hemos recibido, la persona tiene que ponerlo en práctica. Porque si todo le has explicado todo el plan de salvación y no lo pone en práctica en su vida, va a ser lamentablemente como aquellas personas que saben que Jesús murió por sus pecados, pero terminan en el infierno. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes que no es suficiente saber que Jesús murió por tus pecados, sino te apropias por medio de la fe de su muerte y su resurrección? Hay gente que sabe, sí, tú le predicas, sí, yo ya sé, me enseñaron eso en el colegio, en el curso de religión. Yo sé, la Virgen María concibió a Jesús de forma sobrenatural y Él vino a morir por mis pecados. Pero no te has apropiado de ellos porque no reconoces tu necesidad espiritual, porque no aceptas a Jesús como tu Salvador. Entonces tú lo sabes, pero no es suficiente. Porque la muerte de Jesús no la vas a poder aplicar porque lo sabes, sino porque lo crees. Y cuando tú lo crees, ¿sabes qué cosa haces? Te apropias por medio de la fe. Reconoces tu condición espiritual de que es imposible de que seas salvo por tu fuerza. Yo necesito la muerte de Jesús, porque si no tomo la muerte de Jesús, lo voy a tener que pagar con mi muerte en el infierno. Entonces yo tomo a Jesús como mi único Salvador, tomo su muerte y la aplico contra mis pecados, y en ese momento soy salvo. En ese momento nazco de nuevo como un hijo de Dios y empiezo por el proceso de santificación o crecimiento espiritual. ¿Me dejo entender? Pero hay gente que se le explica, hay gente que le habla. Jesús murió por ti, sí, ya sé, pero no tienen fe. Lamentablemente, si mueren en esa condición, van a saber que Jesús murió, pero van a terminar en el infierno, porque no se apropiaron por medio de la fe. Amén. Entonces, ya llegando al final de esta segunda parte, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué estamos aquí? Quiero, si usted nunca ha hecho esta oración, si usted nunca ha recibido al Señor en su corazón, si usted aún no ha nacido de nuevo, yo te invito en esta mañana para que tú te apropies de todo lo que hemos hablado. Pero evidentemente,
que tú creas en tu corazón. Esto no es un acto religioso, es un acto de fe. Hoy hemos podido explicar en qué consiste realmente el mensaje del Evangelio. Y creo que si bien es tan extenso que no lo hemos querido hacer tan extenso, pero sí hemos querido cubrir puntos muy importantes. Muchos han podido darse cuenta que la salvación es mucho más de lo que se imaginaban. Algunos se dan cuenta que necesitan realmente volverse a Dios. Yo quiero invitarte, si tú por primera vez has venido, o si por primera vez sientes tú que realmente hoy Jesús te llama, y que aún sientes que no habías nacido de nuevo, yo te invito a que hagas esta oración de todo corazón en Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer esta oración todos. Vamos a acompañarlo a los que por primera vez están con nosotros. Y vamos a hacer esta oración en voz alta y con todo nuestro corazón. Y vamos a decir así. Repite y diga así: Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido mis pecados. Aunque muchas veces te eché a ti la culpa, reconozco que yo soy el culpable. Por eso me arrepiento y te pido perdón y te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador, único y suficiente, aplicando tu muerte contra mis pecados y declarándome libre de toda condenación, declarándome justo por medio de la fe en ti, Señor Jesús. Pero también tomo tu resurrección como la nueva vida que me das hoy. Gracias, Señor, porque sé que estás escribiendo mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por amarme con amor eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén.